Y estamos con Lili Ku, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, Lili Ku? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y a ver, tratar de poner en contexto quizás la gente, que hemos estado con tantas cosas, pues el tema de la Defensoría también es uno de los temas pendientes en el país, elegir al nuevo defensor o defensora del pueblo. Y recordamos, ustedes presentaron una acción ante el Poder Judicial emitió una resolución de amparo, es decir, les da la razón en parte o dice, voy a ver qué está pasando acá, voy a investigar el fondo del asunto, y entiendo que el Congreso de la República, algunos decían, no vamos a acatar nada, somos independientes, podemos hacer lo que queremos, y finalmente votaron para crear otra comisión, con lo que entendíamos trataban de sacarle la vuelta o escapar de la resolución judicial porque ya era una nueva comisión. ¿Qué ha sucedido? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, en principio aclarar que lo que hizo el Juzgado Constitucional fue admitir nuestra demanda de amparo. La admitió y a la vez lo que ha hecho es concedernos la medida cautelar que nosotros solicitamos para que en tanto, digamos, se resuelva esta demanda, el proceso se pueda suspender, de tal manera que cuando el juez dicte su sentencia, no sea, pues, no pierda sentido esta, ¿no? O sea, que el Congreso suspenda hasta que el juez resuelva y conforme a eso se pueda retomar este proceso de elección. En efecto, lo que ha hecho el Congreso de la República es dejar sin efecto esta comisión especial que nosotros estábamos objetando por una serie de irregularidades, pero lo que quiso es forzar esta figura de la sustracción de la materia, ¿no? Que en materia constitucional, como les decía justamente hace un momento, no funciona tanto así, porque de acuerdo al Código Procesal Constitucional, al actuar de esta manera, la comisión anterior lo que ha hecho en el fondo es darnos la razón, reconocer que en efecto esta comisión adolecía de una serie de irregularidades que vulneraban el principio de legalidad, vulneraban la transparencia, la publicidad, la participación ciudadana, ¿no? Y aquí, claro, el juez ahora lo que puede hacer es, cuando resuelva el caso, es declarar fundada nuestra demanda, justamente porque, en el fondo, al dejar sin efecto esta comisión, nos han dado la razón. Ahora, al hacer otra comisión para continuar con este proceso, lo que se está haciendo también es incumplir la medida cautelar, porque la medida cautelar no dice, deja sin efecto a la comisión y crea otra para que puedas continuar. Lo que dice es, suspende el proceso. Suspende el proceso de elección. Ya lo entiendo, claro. No va al grupo de trabajo en sí, sino que hay un proceso del Congreso de la República para elegir a un defensor. En el fondo, la medida cautelar justamente lo que busca es eso, prevenir de que no se vaya a dar una elección del defensor o defensora del pueblo que no cuente con las garantías mínimas. Entre los argumentos de los congresistas que están a favor de que, bueno, eso se resuelva de una vez, es que, a ver, ir a una cautelar, esperar a que el juez resuelva, eso llevaría muchos más meses. ¿Por qué seguir esperando sobre, digamos, un proceso que ya tiene bastante tiempo también para elegir a un nuevo defensor o defensora del pueblo, ¿no? Hemos tenido, pasó con los tribunos, los magistrados del Tribunal Constitucional, es decir, ¿por qué no hacerlo ya? No, ¿cuál es el apuro? O sea, no es cierto de que ha pasado mucho tiempo. A ver, en septiembre del año pasado venció el mandato del señor Walter Gutiérrez, el exdefensor. De hecho, 2 meses antes ya el Congreso podía iniciar el proceso de elección del nuevo defensor. Actualmente, según lo que dispone la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ha asumido de manera interina la primera junta, que era en ese momento, que es la doctora Enyana Rebollar. La Defensoría del Pueblo no es que no tenga, digamos, un defensor del pueblo que esté asumiendo funciones, sí lo está. Lo que nosotros creemos es que este apuro no puede justificar o no puede ser un pretexto para elegir a una persona que no cumpla con los requisitos para desempeñar adecuadamente esta función. ¿Pero creen que ninguno de los candidatos que están actualmente cumpla con los requisitos? A ver, lo que nosotros vemos es que si hacen un proceso que trata de hacerse en 20 días, que no tiene participación ciudadana, que no le permite conocer a la gente cuáles son los informes de Contraloría o por posibles actos de, digamos, indebidos o de corrupción. No es tanto un tema propiamente de los candidatos, sino que el proceso en sí no es un proceso que nos pueda dar la confianza a la ciudadanía de que en efecto se está tratando de garantizar que se escoja la persona más idónea, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos objetando, ¿no? Lo otro que sí nos preocupa también es que finalmente también estamos hablando de candidatos o candidatas que se ven o se perciben muy ajenos a todo esto, ¿no?
son personas que están aspirando a ser titulares de la Defensoría del Pueblo y no tienen nada que decir con respecto a este tema. Eso es interesante porque nosotros entrevistamos aquí justamente a uno de los candidatos, se me ha ido totalmente el nombre, pero es uno de los candidatos que incluso defendía ya, digamos, fungido como defensor del Congreso de la República en este caso, ¿no? ¿Es normal que suceda eso? Bueno, usted lo está diciendo, ¿no? El defensor o defensora del pueblo no puede, pues, parcializarse ni tener una mirada sesgada respecto al funcionamiento de los poderes del Estado, ¿no? Tiene que ser totalmente autónomo, imparcial, independiente. Pero esta nueva comisión, la que se ha creado, la que ahora preside Alianza para el Progreso, ha flexibilizado, ha ampliado, de una mirada mucho más de apertura para poder llevar un proceso más transparente. ¿Cómo analizan el caso? Para nosotros, incluso esta comisión nueva, a pesar que consideramos de que no debería estar en funciones porque está vigente una medida cautelar, pero igual vemos de que tiene una serie de irregularidades también, ¿no? Claramente, si uno escucha los debates que hay en la comisión, que de por sí ya dejan mucho que desear, hay negativas incluso para que haya participación ciudadana de algunos legisladores, ¿no? Hay esta negativa que se acepta que se incorpore una etapa de tachas, pero no se permite que esta etapa de tachas sea posterior a que se conozca estos informes de la Contraloría para saber si existen o no existen una serie de hechos irregulares por parte de estos candidatos, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas van a poder ejercer adecuadamente este derecho si no tienen toda la información sobre estos candidatos, ¿no? Y a ver, Lili, te pido en una última pregunta, porque quizá mucha gente no está muy al tanto, no interioriza necesariamente esto. ¿Cuán importante es tener un defensor o defensora del pueblo independiente tanto del poder del Ejecutivo como del poder del Legislativo y del Poder Judicial? Un defensor, pues, independiente en el país. La Defensoría del Pueblo es una institución crucial, primero porque es un organismo constitucional autónomo, ¿no? Que tiene el mandato de defender los derechos de las personas, pero también de supervisar el adecuado funcionamiento de la administración pública. No solamente es lo que dice la Constitución, es la actuación que históricamente, desde que se ha creado la Defensoría del Pueblo, ha venido teniendo un papel crucial para nuestra democracia, ¿no? Que la Defensoría del Pueblo, como dijo ayer justamente el doctor Carlos Rivera, que es abogado del Instituto de Defensa Legal, sí. El defensor del pueblo no puede ser un operador político. No puede ser alguien que sea puesto por una determinada organización o grupo de organizaciones políticas que piensan que debe estar en ese cargo para defender intereses de esas agrupaciones o determinados grupos. El defensor del pueblo está para defender los derechos de las personas y para eso tiene que obviamente sujetarse al Estado de Derecho y a las normas constitucionales, ¿no? Y convencionales también. Muchísimas gracias, Lili. Lili Ku, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.